Y vemos que ella creía en la soberanía de Dios, porque vean como dice en el 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿Por qué era estéril Sarai? Porque Dios la había hecho estéril. Y eso no nada más en el caso de Sara, de Sarai. Eso es en el caso de todas las mujeres que son estériles. Y los hombres que no pueden tener hijos. Si una mujer no puede tener hijos, es que Dios no quiere que los tenga. Pero aunque ella creía en la soberanía de Dios, no estaba contenta con eso. Ella quería tener un hijo. Bueno, el hijo que Dios le había prometido. ¿Se acuerdan de Ana, la madre de Samuel? Ella también era estéril. Fue estéril por un tiempo, pero ya después quedó embarazada. Dios lo tenía todo fríamente calculado, tanto en la vida de Sarai, como en la vida de Ana. No pierdan de vista Génesis 16 y pasen a Génesis 21. Génesis 21:1. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió. Bien. ¿Cómo fue que Sara concibió? ¿Cómo fue que Sara quedó embarazada? Porque Jehová la visitó. Nada más la visitó. Ahora, comparen esta palabra con otra que está en Primera de Samuel. En el capítulo 1. Uno 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana, el esposo de Ana, se llegó a Ana, o sea, tuvo intimidad con Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella y quedó embarazada. Bien, en el caso de Sara, Jehová la visitó, y aquí dice que Jehová se acordó de Ana. Se acordó de ella y quedó embarazada. Ahora, vean, comparen esto con lo que dice 1 de Samuel 2:21. Y visitó Jehová a Ana y ella concibió. Vean, primero se acordó de ella y quedó embarazada. Pero vean lo que dice a continuación. Y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Vean, al acordarse de ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Ya después la visitó y tuvo 5. No juntos, claro, uno tras otro, pero como sea. Entonces Sarai de Sara fue a visitarla, quedó embarazada. Hermanos, si nosotros somos estériles como cristianos, como iglesia, el asunto es que Dios se acuerde de nosotros. El asunto es que Él nos visite. ¿Qué trabajo le cuesta a Dios que hacernos padres de hijos espirituales? Dios se goza en darle hijos a los que quieren tenerlos. Pero estoy hablando de hijos espirituales, al que se goza de ser madre de hijos. Que Dios nos conceda, hermanos, que tengamos muchos hijos espirituales. Vuelvan a Génesis 16 y vean ustedes cómo Sara se desesperó al ver que su hijo no llegaba. ¿Y qué fue lo que dice en el versículo 2? Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, a mi esclava. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Vean, la fe le falló a Sara. Y la fe le falló a Abraham también. Y por eso, como vieron que no venía el hijo, hicieron esto. ¿Será posible que Dios me quiera dar hijos, pero por medio de mi criada? Dios no había dicho eso. ¿Cómo es que se le ocurrió eso? ¿Y qué pasa a continuación? Que por no creer en Dios,
por no creer en su promesa, por no esperar en el tiempo que Dios hubiera querido, vinieron los problemas. Agar, la egipcia, la criada, la sierva egipcia, quedó embarazada, y dice en el versículo 4, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, o sea, cuando vio que ya estaba embarazada, miraba con desprecio a su señora, a su ama. Vean, Dios dijo que todos los que miraran con desprecio a Israel tendrían problemas. Pero miren, a la criada de Sarai, ya embarazada, mirando con desprecio a su señora, tenían que venir problemas. Hasta la fecha, los descendientes de Agar, o sea, los musulmanes, ven con desprecio a Israel hasta la fecha. Los egipcios afligieron a Israel más de 400 años. ¿Cómo les fue? Hasta la fecha, Egipto es un país pobre. Viven gracias a los turistas que van ahí y que se llevan un poco de tierra de Egipto. Y más adelante vemos los graves problemas que surgieron en la familia de Abraham, por lo mismo, por no esperar en Dios. Hermanos, Dios nos ha dado grandes promesas a los creyentes. En ese libro de la chequera del Banco de la Fe, ahí tienen una promesa diaria. Pero Dios cumple sus promesas cuando Él dice, cuando Él quiere y como Él quiere. Y si las cosas no son como nos gustaría que fueran, debemos aprender a esperar. No vamos a hacerle un berrinche a Dios. Dios sabe lo que nos va a dar y cuándo. Pero si no lo hacemos, si no esperamos, si no confiamos, nos puede ir como le fue a Abraham y a Sara. Años después, cuando Isaac era pequeño, vemos al hijo de Agar burlándose de Isaac. Vean, el hijo de Agar burlándose de Isaac. Vean en Génesis, en el capítulo 21, 21:7. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Vean. Primero la madre se burlaba de Sara y ahora el hijo se burla del otro hijo. ¿Cómo ven? O sea, Ismael está haciendo exactamente lo mismo que hizo su madre. Si nosotros como padres no mortificamos nuestro pecado, ¿cómo vamos a ayudar a nuestros hijos a que lo hagan? ¿Con qué cara les decimos a nuestros hijos que no hagan ciertas cosas si nosotros las hacemos? A Abraham y a Sara les falló la fe. El otro día vimos el tema de la poca fe. ¿Se acuerdan aquella oración apostólica que decía, Señor, aumentanos la fe? Es una oración pertinente para todos. Si ellos, que eran apóstoles, necesitaban que Dios les aumentara la fe, nosotros con más razón. Nuestra fe, hermanos, suele ser fluctuante. Pidamos a Dios que nos ayude, que nos fortalezca y que aumente nuestra fe. Abraham oyó la voz de Sara y vinieron los problemas por hacerle caso a su esposa. Por oír la voz de su esposa vemos el primer caso de poligamia registrado en la Biblia. ¿Se acuerdan qué pasó muchos años después con David? David tuvo muchas esposas, pero vean una cosa, Dios permitió que las tuviera, pero esa no era su voluntad revelada. Hay una voluntad de Dios que es una voluntad permisiva y hay otra que es una voluntad revelada. Vean, Dios permitió que David tuviera muchas mujeres, pero esa no era la voluntad de Dios. Un creyente se supone que quiere hacer la voluntad revelada de Dios, lo que está escrito.
Y no hay ningún versículo que diga que un cristiano puede tener más que una mujer. No hay ningún versículo. Los mormones en Estados Unidos siempre han pugnado por poder tener más de una esposa. No sé si ustedes sepan que hay un ciudadano en Puebla que quiere casarse con 2 mujeres. Y ya metió un escrito, un papel ante las leyes, donde quiere que el gobierno de Puebla le permita casarse con las dos. Pero le dijeron, no, dice, nuestra ley contempla un matrimonio nada más entre dos. No se puede. Y estaban en un panel de periodistas en la televisión y decían, si la ley permite que un hombre se case con 2 mujeres, ¿qué impediría que se casara con 3? O que se casaran 4, 2 parejas, que formaran un matrimonio de 4. ¿Sí? Entonces, un hombre podría tener relación con 2 mujeres y las mujeres podrían tener relaciones con los 2 hombres. ¡Wow! ¿Se imaginan a dónde conduciría que el gobierno permitiera leyes semejantes? Y no duden que le van a dar ese permiso. En Estados Unidos hay muchos que quieren permiso, que quieren que haya una ley para que los viejos se puedan casar con niñas. Si igual llegan a permitir eso, quién sabe en qué pueda terminar eso. Los mormones no pueden basarse en las escrituras para poder tener muchas mujeres. Ellos tienen sus propias ideas, su falsa interpretación de la Biblia. Imagínense un hombre que dice ser cristiano y que dice, bueno, si David y Salomón tuvieron muchas mujeres, ¿por qué yo no? Si un hombre dice eso, ese hombre no es cristiano, obviamente, ese hombre es un hipócrita. Dicen algunos que cuando Sara le propuso a Abraham tener un hijo con Agar, lo hizo para agradar a Abraham, o sea, para quedar bien con él. Pero ¿de dónde sacarán eso? Agar dio a luz. Y aún desde antes de darlo a luz, ya vería con desprecio a su señora. Se convirtió en un rival de su señora, de su ama. Y eso no entraba en los planes de Sara. O sea, a Sara no se le ocurrió pensar eso. Agar era una esclava, era una criada. Y luego se convirtió en esposa. En los casos que vemos en la Biblia de poligamia, no vemos ningún matrimonio que sea feliz. En todos los matrimonios polígamos hay problemas. ¿Por qué? Porque la desobediencia no hace feliz a nadie. Sara empezó a afligir a Agar. ¿Y qué hizo Agar? Vean Génesis 16. Ya vimos al final del 4 que dice que miraba con desprecio a su señora. Y dice el 5, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo, ¿quién tiene la culpa, tú o yo? Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Vean, tuvo que irse de la casa para no estar aguantando las groserías de Sara. Ahora vean, cuando Agar llegó a la casa de Abraham era una muchachita. Pero para estas fechas ya habían pasado 10 años. O sea, ya no era tan muchachita. Es lo que dice el versículo 3, 16:3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años. ¿Entienden? Ya era una mujer más madurita. Cuando la compraron, porque todo indica que la compraron como una esclava, era muy jovencita. Era común en aquel tiempo. Ya, ustedes han escuchado que hay lugares de Oaxaca donde hay padres pobres que venden a sus hijas. Tal vez no haya muchos lugares así, pero los hay.
Agar, más que una sirvienta, era una esclava. ¿Por qué? Bien, los esclavos no recibían un sueldo. ¿Saben qué recibían los esclavos? Casa y alimento. Sueldo no. Entonces, Agar no recibiría un sueldo. Entonces, Abraham y Sara tenían el compromiso de cuidar a Agar. Podríamos hasta pensar que Agar vería a Sara como su mamá, ¿no? ¿Qué pensaría Agar? ¿Qué ideas cruzarían por su mente cuando Sara le propone, gracias, cuando Sara le propone tener un hijo con su marido? ¿Qué pensaría ella? A lo mejor pensó Sarai, bueno, si les he de ayudar de esa manera, pues les voy a ayudar. ¿Quieren tener un bebé? Bueno, pues. Además no podía negarse, pues era una esclava, pues tenía que hacer lo que le dijeran sus amos. En aquel tiempo, obviamente, pues no existía la inseminación artificial. Si hubiera existido, pues bueno, pues agarran el semen de Abraham y se lo inyectan a esta Agar y pues ya queda embarazada sin que él se hubiera enredado con ella. O sea, una matriz alquilada, ¿no? Pero no, pues no se podía. Tal vez algunos vean a Agar como una villana. Pero saben una cosa, en realidad Agar fue una víctima. ¿Cómo se negaba? Si era una esclava. Y ya después que sale embarazada, Sara la corre de la casa. La abandonó a su suerte, la expuso a la muerte. Como si ella hubiera sido la culpable. Entonces, se va con el niño y ya queda como madre soltera. La estaban condenando a regresar a Egipto. No cabe duda que Agar cometió un grave error en burlarse de su ama, de Sara. Los árabes hasta la fecha saben que Dios rechazó a Ismael. Los árabes tienen como su padre espiritual a Abraham, pero ellos saben que Dios rechazó a Ismael. Ellos son descendientes de Ismael. Pero a pesar de todo, Dios no abandonó a Agar. Vean ustedes el versículo 7. Al final del 6 dice que ella huyó de su presencia. Y dice el 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai. Y le dijo, Jehová le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Lo que es sorprendente aquí es que dice el versículo 7 que la halló el ángel de Jehová. Si la halló, quiere decir que fue a buscarla. Ahora, ¿quién es el ángel de Jehová? Es Cristo. Es Cristo en su existencia preencarnada tomando forma de ángel, forma angélica. Pero él era Cristo. Cristo se le apareció a Agar. La fue a buscar. Vean, Agar no andaba buscando a Dios. Y andaba huyendo de sus amos. Agar sabía que sus amos estaban esperando a un hijo. El hijo que Dios les había prometido. Pero pues lo interpretaron mal. Abraham y Sara, pues ella también lo malinterpretó. Este caso de Agar es el ejemplo clásico de las personas que se meten en problemas por culpa de otros. Hay personas que se sienten víctimas de otros. Agar no se sentiría culpable. ¿Yo qué culpa tengo? Primero me dicen y luego me salen con esto. Pero ¿cómo permitieron a Abraham y Sara que Agar y ese bebé que tenía en su vientre se expusieran a morir en el desierto? Porque podían morir en el desierto. Es más, no leemos que la hayan indemnizado, que le hayan dado unos centavos para el pasaje, para que se comprara una coca en el camino, ¿no? Fíjense, si Agar regresaba a Egipto, la gente la miraría como madre soltera, y eso era muy peligroso. ¿Sí? ¿Qué dirían sus papás? Oye, a lo mejor hasta sus papás también la vendieron, y si la vendieron, víctima de sus papás y luego víctima de los que lo compraron.
de los que la compraron, su vida estaba en peligro, no cabe duda. Ustedes saben que si una mujer musulmana hoy día, siendo soltera, sale embarazada, su vida corre peligro. Ahora hay muchas muchachas que dicen, bueno, pues como nadie se casa conmigo, pues quiero tener un hijo, aunque sea fuera del matrimonio, aunque yo sea madre soltera. Ya cuando menos me peleo con mi hijo. ¿Sí? Si regresaba con el hijo, ¿qué le iban a preguntar? Oye, ¿y ese hijo que tienes de quién es? No, pues de mi amo. Ah, caray. ¿Y si es hijo de tu amo, qué estás haciendo aquí? Agar estaba angustiada. Estaría tan angustiada que pudo incluso pensar en suicidarse. Pero esos problemas en los que estaba metida no eran por culpa de ella, sino de Abraham. Hay personas que se meten en problemas por culpa de otros. Vean, antes de que esto sucediera, Abraham y Sara se supone que habían evangelizado a Agar, ¿no? Evangelizado entre comillas, ¿no? Ahora, si la evangelizaron, si le hablaron del Dios verdadero, ¿cómo le hacen esto ahora? ¿Qué mal testimonio le dieron? Les repito algo que ya he dicho muchas veces. Si ustedes hacen cosas que no deben, mejor no evangelicen. Si ustedes hacen cosas que no deben, no inviten a la gente a venir al culto, porque están dando mal testimonio y van a pensar que todos somos igual de hipócritas. Mejor no lo hagan. ¿Por qué hizo Sara eso? Porque le dijo a su criada que se metiera con su esposo. ¿Saben por qué pudo haberlo hecho? Porque se sentía frustrada, se sentía decepcionada. Hay personas, ustedes lo saben, que sueñan con tener muchas cosas. Personas que sueñan con ser felices. Personas que pasan los años y sus sueños no se cumplen. Sara pensaría, tengo 10 años cuidando a esta muchacha, le he dado de comer 10 años y ahora se burla de mí. A lo mejor hasta termino perdiendo a mi esposo, a lo mejor eso pensó. Estaba más joven que ella, mucho más joven obviamente. A lo mejor dice, ahora se queda con ella y a mí me corren de la casa. Pero Sara no podía ver su culpa. Esto nos habla de la crisis de la edad madura. ¿Ustedes han escuchado hablar de eso? Hay personas que cuando son jóvenes, cuando tienen 15, 20, 25, 30 años, se la llevan tranquila, sin grandes problemas. Pero vienen los 35, vienen los 40, y las cosas no son como a ellos les gustaría que fueran, y se empiezan a llenar de amargura. ¿Y por qué ya se casó fulana y yo no? ¿Y por qué fulano ya construyó su casa y yo gano el sueldo mínimo? ¿Y por qué fulano ya tiene su carro y yo no? ¿Y por qué a otros les va bien y a mí no? Se llenan de amargura y empiezan a afectar a todos los que les rodean, a tener problemas con la gente. La amargura ocasiona muchos problemas. Hay personas que ven que la juventud se fue y que sus sueños no se cumplieron. Pensaban que iban a ser felices, pero no pudieron serlo. Hay personas que se casaron con la expectativa de ser felices y después de casarse ya quieren divorciarse. Dicen, no, pues es que yo creí que casándome sí iba a ser feliz y ahora tengo más problemas con mi esposa que los que tenían mis papás. Entonces, ¿qué caso tiene? Hay personas que ven que la juventud se fue y que no lograron triunfar en la vida. Bueno, lo que ellos ven como triunfar. Hay personas, muchos matrimonios, que no se divorcian en los primeros años, que se divorcian después de que los hijos se fueron de la casa, que ya se casaron. ¿Cómo es posible que sortearon tantas dificultades, tantas tormentas cuando eran jóvenes, cuando su matrimonio tenía pocos años, y se divorcian ya después de 30 años de casados? ¿Cómo es eso? ¿Saben por qué? Por la amargura. Porque las cosas no son como ellos pensaron que serían. Les conté en una ocasión, recuerdo, que yo conocí a un hombre hace muchos años. Vi que estaba sentado en la banqueta
y tenía un frasco de alcohol ahí junto a él, de esos de tapón rojo que les dicen. Estaba ahí sentado, pero me llamó la atención ese hombre porque estaba bien vestido. No tenía la apariencia normal, común de un alcohólico. Me llamó la atención y me senté junto a él. Empecé a platicar con él. Yo iba en Alcohólicos Anónimos y mi intención era jalarlo a Alcohólicos Anónimos. ¿Y qué creen que me dijo en la plática? Que él en su juventud nunca tomó. Dice, yo cuando era joven nunca tomé, dice. Yo la primera cerveza, dice, la probé como a los 45 años. Dije, ah, caray, qué raro. La mayoría de los que llegamos a ser borrachos, pues empezamos desde chicos. Pero él empezó ya desde grande. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Dice que cuando se casaron sus hijos y se quedaron solos, él y su esposa, empezaron los problemones. Pues antes discutían con los hijos. Ya se quedaron los dos viejos solos, ya nomás se pelean entre ellos. Y es cuando viene el divorcio. ¡Wow! Conocimos un hombre hace muchos años que estuvo viniendo aquí y que terminó mal. Terminó alejándose de Dios. Él conoció la palabra de Dios. Era un muchacho estudioso. Conocía las doctrinas. Decía creer en Dios. Decía estar de acuerdo con las doctrinas, etcétera. Y un día me dijo, Dios no ha hecho nada por mí. Dice, mira, dice, fulano de tal me habló de un amigo. Tenía él un amigo de su misma edad que fueron juntos a la escuela. Dice, mira, dice, él ya se casó. Ya tiene hijos. Tiene un negocio. Tiene casa propia. Tiene dinero. Dice, yo no tengo ni casa propia, ni hijos, no tengo esposa, no tengo negocio, no tengo nada. Porque él sí. Y yo no fuimos juntos a la escuela. Porque yo no. La amargura. Si las cosas no son como tú querías que fueran, te vas a llenar de amargura y vas a contaminar a tus seres queridos. Se casa la prima y dice, ya se casó mi prima, ya tiene hijos, y su marido es profesionista, ya está construyendo su casa, y yo no tengo marido, no tengo casa, no tengo nada. Y hay personas que se sienten fracasadas aunque tengan familia, aunque tengan casa, aunque tengan dinero. Y esas personas saben qué hacen, que están decepcionadas y amargadas, buscan un amante. Como no tienen en su casa lo que quieren, pues lo buscan afuera. En mi casa no me comprenden, en mi casa no me apapachan, en mi casa no me dan lo que necesito, pues voy a buscarlo afuera. Wow. Hay hombres maduros que buscan una mujer joven para sentirse jóvenes. Una cana al aire. La envidia ocasiona montones de problemas. Dicen que los pastos del vecino se ven más verdes que los propios, aunque no lo sean, aunque no lo sean. Hay algunos que llegan a odiar a otros por el éxito que tienen. No solamente los envidian, los odian. Su autoestima queda por los suelos. Soy un mediocre, soy un fracasado, no sirvo para nada. Y a la edad que tengo, y mira, al rato me muero y ni quien vea por mí, ni quien me acerque un té, un café. Mi padre me decía que yo era un fracasado, me decía que yo era un inútil. Pues creo que tenía razón. ¿Por qué Caín mató a Abel? Por envidia. Los problemas que hubo entre Jacob y Esaú, por envidia. El diablo trataba de destruir el plan de Dios. El diablo sabía lo que Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia, la simiente de Abraham. Vean Hechos, en el capítulo 1. Se suicidó Judas Iscariote y de los 12 apóstoles quedaron 11. Y dice 1:21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, iban a nombrar a otro apóstol para suplir al que se había suicidado.
y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Vean, si nombraron a dos candidatos, quiere decir que los dos tenían el perfil. Los dos eran buenos candidatos, pero no sabían a quién escoger, si a Justo o a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Vean, nombraron dos candidatos, los dos eran buenos, pero Dios escogió a uno, el que escogió a Matías. No fueron ellos. Bueno, ellos escogieron dos candidatos, pero el apóstol que supliría a Judas fue escogido por Dios. Dios quiso que Matías fuera el apóstol. Ahora, ¿cómo se sentiría justo? ¿Para qué me nombraron por candidato? Se lo iban a poner a él. Hicieron mal. Pues desde un principio hubieran dicho que él iba a ser, y para que me hicieron que yo me hiciera ilusiones de que a lo mejor yo podía ser apóstol, y ahora me salen con que él. ¿Me llamo justo qué? ¿Acaso soy injusto? Tal vez justo se sentía como Agar. O sea, se sentía como una víctima. Entonces, si él quería ser apóstol, pues se quedó con las ganas. ¿Por qué? Porque Dios no quiso que fuera apóstol. Vean, un hombre tal vez desee ser pastor. Bueno, quiere ser pastor, qué bueno. Pero si Dios no quiere, el hecho de que un hombre quiera ser pastor, eso no garantiza que Dios quiera que lo sea. Entonces, si tú tienes muchas ganas de ser pastor, pero Dios no quiere, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a llenar de amargura? ¿Vas a echarle política al otro? Ustedes saben que el difunto Alan soñó con ser pastor y odió a Tomás porque Tomás no quiso que él fuera pastor. ¿Pero por qué, Tomás? Yo quiero ser pastor. Dice, no. Dice, Dios te llamó a ser traductor. No, 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 yo no quiero ser traductor nada más, yo quiero ser pastor. Terminó dejándole de hablar, se fue de la iglesia y murió, y nadie fue a su entierro. Él soñó con ser pastor. ¿Qué pensaría Alan? Es que Dios no, es que Tomás me cerró la puerta, él no quiso que yo fuera pastor. Pero ¿quién es el soberano en una iglesia? ¿El pastor o es Dios? Pues se supone que es Dios. Pero si Tomás no quiso que Alan fuera pastor, es porque Dios no quiso que Alan fuera pastor. El asunto no era de Tomás, es que Dios no quiso. Creemos en la soberanía de Dios, no en la del pastor. Hace muchos años llegó aquí un hombre que estuvo muchos años en Carolina del Norte y que allá creyó en Cristo supuestamente y estudió para pastor en un instituto, estudió como 4 años. Y ya después se vino a México, y cuando llegó a México, llegó aquí, a esta iglesia, y él me dijo a mí que él quería ser pastor. Y yo le dije, qué bueno, le digo que quiere usted ser pastor. Y agarré la Biblia y le enseñé los requisitos del pastorado que están ahí en Timoteo. Y yo le dije pues que un pastor tiene que tener sus hijos en sujeción si quiere ser pastor. ¿Qué quiere decir tener los hijos en sujeción? ¿Que sean salvos? No. Quiere decir que sus hijos lo respeten, que sean buenos muchachos, aunque no sean salvos, pero que sean buenos muchachos respetuosos de sus padres. Y yo le dije, ¿sabe qué? Le digo, si usted tiene un hijo drogadicto, un hijo en la cárcel, un hijo borracho, ¿cómo es que usted quiere ser pastor? Dice, no me diga, dice, yo tengo un hijo drogadicto, tengo un hijo en la cárcel. No, le digo, usted no puede ser pastor. Me dejó de hablar y ya se fue, ya no regresó. Es que la fuerza quería ser pastor. Sara pensaría, yo tengo años esperando un hijo
y no lo tengo. Y esta fulana se enreda con mi marido y ya lo tiene. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Así pensaría Sara, ¿no? Y así dicen algunos que les va mal en la vida y dicen, ¿por qué esto me pasa a mí? Yo escuché a una mujer hace muchos años en Alcohólicos Anónimos, ¿qué creen que dijo? Hay mujeres feas, gordas, dice que tienen vestidos bien bonitas, bien bonitos. Dice, y yo que estoy joven, dice que estoy guapa, dice, no tengo ropa que ponerme. ¡Wow! La amargura. Hay pastores que tienen problemas con personas que después de años sospechan, piensan que a lo mejor no son escogidos. Las personas que llegan al punto de pensar que a lo mejor no van a ser salvos nunca, que no son escogidos, son los que empiezan a meterle problemas al pastor. Y buscan a otras personas para causarle problemas al pastor. ¿Por qué no están satisfechos? ¿Por qué escogió a otros y a mí no? ¿Por qué otros damos la Santa Cena y yo no? Pero si una persona no es escogida, ¿el pastor tiene la culpa? ¿La iglesia tiene la culpa? Dios salva al que quiere. Y si Dios no te salva a ti, nosotros no tenemos la culpa. En todo caso, no te quieres arrepentir de tus pecados, pues no eres escogido. Si te arrepientes de tus pecados, si dejas tu pecado, eres escogido. No quieres dejar tu pecado, pues no eres escogido. No quieres dejar tu pecado, pues no lo dejes. Dios no te va a obligar a que dejes tu pecado. Y esas personas, como pasan los años y las cosas no cambian para ellos, entonces se enojan con Dios. Pero como con Dios no se pueden desquitar, pues entonces se desquitan con el pastor y con a los que se lleven entre las patas. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, este problema entre Sara y Agar hubiera acabado muy mal. Vuelvan a Génesis 16. (16:7) Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Bien, él fue a buscarla y la encontró. Y eso es lo que pasa con todos los escogidos. Dios busca a los escogidos, los persigue por aquí y por allá hasta que los alcanza. Muchos de nosotros huimos un tiempo, no queríamos creer en Dios, no queríamos que nos hablaran de Dios, pero cuando Dios quiere salvar a una persona, la salva. Vean cómo dice, y le dijo en el versículo 8, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Vean, le hace dos preguntas. Pero vean cómo dice, Agar, sierva de Sarai. Vean, al decirle sierva la está ubicando. Acuérdate quién eres tú, eres una esclava. Tú no eres la ama, tú no eres la señora, tú eres una criada. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, Dios nos ubica. Nos hace sentir mal. ¿Quién eres tú? Somos pecadores. ¿De qué presumimos? Dios nos invita a reflexionar. ¿Quiénes somos? Pero somos tan necios que en vez de pensar en nuestros pecados, tenemos la tendencia a pensar en los ajenos. ¿Qué tenemos que estar pensando en los pecados ajenos? Dios quiere que pensemos en los nuestros y que hagamos algo. Dios está invitando aquí a Sarai a reflexionar. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿De qué problemas andas huyendo? Antes de llegar ahí con Abraham, Agar estuvo en Egipto muchos años y ella conoció la idolatría, obviamente, de Egipto. Pero vean ustedes cómo Dios interviene en la vida de Agar. Dios interviene en la vida de las personas aunque no sean cristianas. Dios interviene en la vida de todo el mundo. Dios tiene los corazones de todos los hombres en su mano. ¿Qué trabajo le cuesta salvar Dios a una persona? Él es todopoderoso y puede salvarnos así. Muchos no se dan cuenta de que Dios se mete en sus vidas.
Dios los mete en problemas adrede. ¿Para qué? Para que vean su pecado, para que se arrepientan, para que vean a Dios. Pero vean, hay personas que están sufriendo las consecuencias de sus torpezas. Han estado sufriendo las consecuencias de sus errores, de sus malas decisiones, y ni así se arrepienten. Dios habla de muchas maneras, dice Job, pero el hombre no entiende. En el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de sueños, de visiones, de profecías. Hoy nos habla a través de su palabra. ¿Quieres saber lo que Dios dice? Aquí está, ponte a leer. Le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Y qué le contesta? Dice, huyo de delante de Sarai, mi señora. Pero ¿saben una cosa? Sarai, Agar entendió que quien estaba frente a ella no era un hombre común y corriente. Ella entendió que era Dios mismo el que le estaba hablando. Vean en el versículo 9, dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia. ¿Quién le dijo eso? No era un ángel. Cuando le dice multiplicaré tu descendencia, es Dios el que se lo está diciendo. Yo voy a multiplicar tu descendencia. Los ángeles no pueden hacer eso. Ella entendió que era Dios el que estaba frente a él. Y vean lo que le dice en el 11. Y además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿Qué quiere decir la palabra Ismael? Dios oye. El Dios que oye y contesta. Díganme, ¿de qué serviría que Dios oyera y no contestara? No, Dios nos contesta. ¿Saben qué pasa cuando Dios nos contesta? Que nuestra fe se va para arriba. ¿Cómo es posible que el Dios que creó los cielos y la tierra escuche la oración de unos gusanos como nosotros? Pero lo hace. Y cuando Dios nos contesta, es que decimos, Señor, si tú me has escuchado, nunca dejaré de orar a ti. En el versículo 12, vean lo que le dice. Él, Ismael, será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Este versículo 12 describe claramente a los musulmanes. Los musulmanes son gente guerrera, gente dura, gente tremenda. ¿Cuántas mezquitas han visto en estos días? Explosiones en mezquitas, montones de muertos. Puros musulmanes son los que andan metidos en eso. Y ven el 13. Entonces llamó el nombre de Jehová, Agar, que con ella hablaba. Dice, tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Vean, entonces entendió Sara que Dios era el que estaba viéndola y que ella lo estaba viendo a él. O sea, entonces le cayó el 20 de quién es Dios realmente. Vean, una persona puede estar leyendo la Biblia muchos años sin que le caiga el 20 de quién es el autor de este libro. Estar leyendo el libro como si fuera una novela, un libro como cualquier otro. Pero cuando tú entiendes que esta es palabra de Dios y que Dios te está hablando aquí, que te está hablando a ti, entonces entiendes que Él te ve y que no te puedes esconder de Él, ni querrás hacerlo. Dios hizo nuestros ojos. ¿Será posible que si hizo nuestros ojos, Él no tenga unos? Él hizo nuestros oídos. ¿Será posible que hizo nuestros oídos y Él esté sordo? Es por eso que cuando preparamos nuestra predicación, le pedimos a Dios que abra los ojos de los ciegos, que abra los oídos de los sordos, para que puedan oír la voz de Dios. Agar tuvo una visión de Dios, pero esta visión que tuvo aquí Agar, la tienen todos los que llegan a creer en Cristo. O sea, todos los que llegamos a creer en Cristo, que nos arrepentimos de nuestros pecados, estamos bien seguros que Dios existe, que Él nos escucha. No lo vemos, pero como si lo viéramos. Y donde quiera que andamos, estamos conscientes de que Él nos ve, que tenemos que estarnos cuidando de los demás. Ay, que no me vaya a ver el pastor, ay, que no me vaya a ver los hermanos, que no me vaya a ver mi suegra. Dios te ve y con eso basta. ¿Qué tenemos que tener temor de que los hombres nos vean?
Todos llegamos a tener una visión de Dios, los creyentes. Éramos ciegos de nacimiento, pero Dios abrió nuestros ojos para que le contempláramos por la fe. Y déjenme decirles, si ustedes nunca han creído verdaderamente en la existencia de Dios, si nunca ustedes han hecho una oración que Dios les escuche y les conteste, el día que ustedes se arrepientan de sus pecados de todo corazón, sinceramente, desde lo más profundo de su corazón, ustedes entenderán esto que les estoy diciendo. Entenderás que Él es el viviente. Vean cómo dice el 14, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. ¿Saben qué quiere decir la palabra viviente? Es el que da vida. Es el que tiene vida en sí mismo y por eso puede darla. Es Cristo, dice, yo soy el camino, la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque Cristo es el que da la vida. Da la vida a los que estábamos muertos. Si algunos de ustedes nunca han creído en la existencia de Dios, en un sentido los comprendemos. Porque pues ¿cuántos de nosotros dudábamos de la existencia de Dios hace muchos años? Pero ahora creemos en Dios. Si creemos en Dios, ¿quién hizo que creyéramos? Pues fue Él. Y si Dios hizo que nosotros creyéramos, puede hacer que ustedes crean. Dios abrió nuestros ojos como los de Agar. Nos halló, nos ubicó. ¿Quién eres tú? Pedimos a Dios que los ilumine a ustedes y que los ubique, que les muestre su pecado. Porque si no lo hace, ustedes morirán con las botas puestas y nunca se van a arrepentir. Qué terrible que una persona escuche año tras año tras año, predicación tras predicación, y nunca llegue a ser salvo. Se me paran los pelos de punta nomás de pensar en que ciertas personas en esta iglesia nunca lleguen a ser salvas. Cristo es el viviente, Él es el que da la vida. Cristo tiene vida en sí mismo. Nosotros recibimos la vida de Él, pero Cristo no recibió la vida de nadie. Cristo es el eterno, Cristo es Dios. Jesús fue creado, Jesús fue engendrado en el vientre de la Virgen María, pero Cristo es Dios, Él es eterno. Él es el que da la vida y te la dará si se la pides, si te arrepientes. Él no necesita de nosotros, pero nosotros sí lo necesitamos a Él. Además, no solamente nos da la vida, la sostiene. ¿Saben qué pasaría con nosotros el día de mañana si Él no nos sostiene? Pues dejamos de existir. Nuestra vida pende de un hilo. En cualquier momento podemos morir. Seamos niños o jóvenes o viejos. Dios no quería que Agar muriera en aquellas circunstancias y la fue a buscar. A Dios no le gusta que la gente sufra. A Dios no le gusta que la gente muera sin arrepentirse. Dicen algunos, y yo estoy de acuerdo con eso, que Agar fue salva. La madre de los antepasados de los musulmanes fue salva, pero los musulmanes no lo son. Si hay aquí alguna persona que no sea creyente en Cristo, si ustedes vinieron aquí y no son creyentes, no crean que están aquí porque vienen a buscar a Dios. Si ustedes están aquí, es porque Dios los anda buscando a ustedes. El Dios que todo lo ve, el Todopoderoso, los ve a ustedes. Vio a Agar cuando huía de su mamá. La conoció desde que era niña, desde que estaba en el vientre de su madre. Dios nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Él nos hizo. Él conoce nuestras vidas, conoce cada detalle de nuestras vidas. Dios nos conoce mejor que nadie. Si ustedes andan en pecado, Dios lo sabe. Si ustedes están en aflicción, si están sufriendo, Él los ve, Él toma nota. Dios nos habla por medio de la angustia, por medio del sufrimiento, por medio del dolor. Dios nos habla por medio del divorcio, por medio de las necesidades económicas, por medio de la enfermedad. Dios nos habla, Dios te habla. Muchos vienen aquí, ¿saben por qué? Es triste y feo decirlo, pero lo tengo que decir. Muchos vienen aquí porque tienen problemas. Y andan huyendo de sus problemas. Quieren que Dios les solucione tus problemas. No busquen ustedes la solución de sus problemas. Busquen a Dios. Busquen a Cristo.
Si Él les da la salvación, los problemas no son nada. Lo que ustedes necesitan es a Cristo. Dios estaba al tanto de todo lo que le ocurría a Agar. Y Dios está al tanto de todo lo que nos ocurre a todos. ¿Saben qué pasó después de todo esto? Que Dios estableció una relación con Agar. Que olvídense. Y es lo que hace Dios con todos los que salva. Es increíble que habiendo sido blasfemos, malvados, perversos, borrachos, quién sabe qué, de repente nos convierte en hijos de Dios. Dios nos perdona y nos hace sus hijos. Si ustedes piensan que Agar fue salva, ¿cómo es posible que Agar fue salva y sus hijos no? Sus descendientes no, los musulmanes. Los musulmanes, ¿saben qué es lo que pretenden hoy? Que su religión sea la única en el mundo. Eso es lo que busca el Estado Islámico. Eso es lo que pretenden los de Al Qaeda. Quieren que la religión musulmana sea la que gobierne el mundo. Dicen algunos que será el séptimo imperio. Que los musulmanes llegarán a dominar este mundo. ¿Será? ¿Quién sabe? Dios ha bendecido a los árabes. ¿Saben por qué los ha bendecido? Porque son hijos de Abraham. Dios prometió bendecirlos. Hace poquito fue el campeonato mundial de fútbol en Qatar. En Qatar hay dinero, pero gente muy rica en Dubái, todo lo que es Arabia Saudita. ¿Cómo hay de dinero? Los descendientes de Abraham. Dios usó los problemas de Agar para conducirla a la salvación. Dios quiere conducirnos a nosotros a través de nuestros problemas, a apoyarnos en Él, a refugiarnos en Él, a confiar en Él, a depender de Él. Si ustedes tienen problemas y no buscan a Dios, ¿buscarían a Dios si no los tuvieran? Dios quiere usar esos problemas que ustedes tienen para que entiendan que lo que ustedes necesitan es a Dios. Eso es nuestra más grande necesidad. Si ustedes tienen una vida que no les gusta, si ustedes no son felices, si la vida no les ha dado lo que ustedes creen que debería de haberles dado, es Dios el que está detrás de eso. Si no tienen pareja, es que Dios no ha querido dárselas. Si no tienen dinero, es que Dios no ha querido dárselos. Si ustedes tienen una piedrita en el zapato, esa piedrita en el zapato que tienen ha sido diseñada por Dios para conducirles a buscarlo a Él. Lo que ustedes necesitan es a Dios. Si ustedes buscan a Dios, si lo buscan de todo corazón, lo encuentran. Él está vivo. Él es el Dios viviente. Él es el que da vida a los muertos. Dios nos habla no solo a través de la lectura de la Biblia. Dios nos habla no solo a través de la predicación. Dios nos habla a través del hijo borracho, a través del hijo drogadicto, a través del hijo ladrón, del hijo rebelde. Dios nos habla a través de la suegra, del yerno, del casero, del inquilino. Dios nos habla a través del capitán y del sargento. Dios nos habla a través de todo. Que Dios abra nuestros oídos para oír. Si nosotros les decimos que se arrepientan de su pecado y que crean en Cristo, es Dios el que se los está diciendo. ¿Nosotros qué nos ganamos con que ustedes dejen su pecado? Si ustedes dejan su pecado, nosotros no ganamos nada. Y si siguen pecando, nosotros no perdemos nada. Ni Dios tampoco. ¿Qué gana Dios si ustedes le obedecen? ¿Qué pierde Dios si ustedes pecan? Él no, ni gana ni pierde. Si nosotros somos obedientes, somos los ganones. Si somos desobedientes, somos los perdedores.